en la zona cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con un asunto sumamente peculiar, muy interesante, y no sé si tacharlo de opar, pero vamos a ver qué pasa con estas calaveras de cristal cuasi perfectas, descubiertas en Centroamérica, pertenecientes a la cultura maya y desde luego a los ambientes precolombinos. Se habla del siglo XIV, siglo XV, una docena de calaveras catalogadas como auténticas. Así que vamos a intentar ahondar un poquito en este misterio de la historia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de Hamlet, ¿eh? Vienes con la calavera, tu vi o no tu vi. Sí, pero fíjate, es transparente, ¿eh? Es transparente, sí, la tuya es más sofisticada. Brilla más que la que usaba el príncipe de Dinamarca. Sí, sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tú vienes vestido de brujito. Sí. Vienes, a lo mejor esa calavera la utilizas como bola de cristal. Sí. Para ver algún misterio insondable. Sí, sobre todo por los ojos, por las cuencas de los ojos que son insondables también. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. No digo Jesús, sino la calavera. Sí, con la mandíbula batiente. Oscilante. Yo decía a Carlos, digo, a lo mejor son opar, pero no. No son. Y en cuanto a la de casi perfectas, son perfectas. Son perfectas. Son perfectas, sí, son asombrosamente perfectas. Y cuando has dicho una docena es una cantidad correcta, porque hay en los siglos XIV y XV, aparte de las que se conocen de América, que son las que vamos a hablar hoy, aunque a muchos oyentes les parezca curioso y extraño, se hicieron varias en Europa. En Italia hubo una pequeña costumbre, y a finales de los siglos XIV y principios del XV, coincidiendo más o menos con la época de tu último libro, cuando Yes de Rey era un niño, sí. Unos artesanos de la zona norte de Italia fabricaron por lo menos 3 o 4 calaveras de cristal. Lo que pasa que son radicalmente distintas de las de Sudamérica y, curiosamente, hasta prácticamente hace algunos años, a nadie se le ocurrió el pensar que en el mismo momento en que estos italianos son más pequeñas además que las sudamericanas, en tanto que las de Centroamérica son de tamaño natural, es decir, son como sería una calavera humana y estructural y fisiológicamente corresponden a indios americanos, es decir, están hechas como debería de ser la calavera de uno de los indígenas de la región, si no fuera porque obviamente no tenían los huesos de cristal. ¿A tanto, Jesús, llegaban los conocimientos mayas como para elaborar calaveras perfectas de cristal en el siglo XIV? Exacto. Bueno, esto es uno de los enigmas que hay alrededor de la cultura maya, como tantos otros, ¿no? Famoso también el misterio azul, ese tipo de pintura que conseguían con ese azul que ahora mismo se sigue sin descifrar, como cantidad, ¿no?, de misterios que siempre se asocian a los mayas, entre otras razones porque los mayas, cuando llegan los españoles, ya era una cultura en declive y por lo tanto había ya más leyenda que historia, y eso también genera pues muchísima especulación, muchísimo misterio alrededor de ellos, a pesar de que lo tenían también, porque se sabe que eran unos buenos observadores astronómicos, y ahí están sus monumentos, y por no hablar del calendario maya, que luego son la propia los aztecas. Así que otro de esos misterios, otro de esos opar, porque evidentemente será un opar, será un objeto fuera de tiempo, es ese pulido de esas calaveras que se atribuyen a esta cultura maya, a pesar de que hay calaveras que se han encontrado en otros lugares del mundo, o sea, no solo en Centroamérica, sino también en Mongolia, en China. ¿Pueden tener alguna relación o no? No se sabe, porque se puede decir que es una materia que está en pleno estudio ahora. No se pueden datar cronológicamente con el carbono 14, sencillamente porque estamos hablando de cristal de cuarzo, y las referencias arqueológicas que hay son muy dudosas porque no todas han sido encontradas en su lugar respectivo, en los yacimientos mayas, sino que muchas han sido movidas, han sido vendidas por coleccionistas, algunas están depositadas en museos como el British Museum. Es decir, es muy difícil seguir la pista porque hay especuladores y hay coleccionistas por medio. Pero todas las pistas conducen a que gran mayoría de estas piezas auténticas, porque hay otras que son verdaderas copias que se han hecho en el siglo XIX y siglo XX, pero las auténticas proceden de Centroamérica, y estaríamos hablando pues de la cultura maya, pero siempre referido a siglos tan cercanos a nosotros como puede ser el siglo XIII, el siglo XIV, a pesar de que las leyendas, claro, le intentan situar esas calaveras pues una época pues mucho más legendaria, hablan de 2000, de 3000 años de antigüedad, pero siempre sin ningún tipo de prueba ni fundamento. De hecho, hay una leyenda que es muy curioso, ¿no?, porque hay una leyenda que se atribuye a los queches, que es una comunidad indígena maya que todavía viven, y ellos comentan que cuando el mundo reúna las 13 calaveras existentes de cristal, de tamaño natural, es cuando darán a conocer al ser humano todos los secretos de la vida y todos los conocimientos que tenía esta cultura maya. Es como una leyenda bonita de Indiana Jones, diciendo dos cosas importantes. Por un lado, según esta comunidad indígena, solo hay 13 calaveras auténticas, de las cuales no han sido encontradas todas, y por otra parte es como si su unión
fuera una especie de ordenador, de computadora gigantesca que serviría para revelar esos conocimientos o parte de esos conocimientos que ostentaba la cultura maya. Vaya, entonces tenemos unas 12 localizadas, faltaría una. Claro, por lo que pasa es tanto. que las 12 sí, pero no todas mayas. Es decir, cuando hablamos de calaveras auténticas no quiere decir que todas proceden del mismo lugar, sino que ahora mencionaremos algunas que son de Mongolia y que son de China. Estamos hablando de calaveras de cristal o de alguna variante del cuarzo y que todas tienen unas características parecidas, es decir, tenían una funcionalidad ritual, mágica, esotérica, y es evidente que era así. El problema está en el pulido, el cómo se puede confeccionar, el cómo se puede elaborar esas calaveras de esta antigüedad. Pero no todas proceden de Centroamérica. Eso es otro de los misterios que habría que ahondar. Por tanto, aquí tenemos un misterio parecido al de las pirámides. Surgieron en cualquier parte del mundo, por lo que vamos descubriendo. Sí, claro, parece que se trata de estructuras primordiales, es decir, de que de alguna manera hay algo que une a todas las culturas humanas, por lejanas que estén, que les hace de alguna forma el tallar, en este caso, bloques de cristal, perdón, de la misma manera que en otro caso les hace construir construcciones de forma piramidal. Bueno, las dos más famosas, vamos a empezar por las conocidas, que han creado la leyenda, porque yo supongo que muchos oyentes es posible que hoy incluso se estén entristeciendo al ver de una manera tan fría y tan tranquila que hablamos de una cosa que mucha gente considera un mito mágico y misterioso. La más famosa, que es la que llevó a la leyenda todo el misterio de las calaveras de cristal, es la que encontró una niña que se llamaba Anne Mitchell Hedges cuando cuando vivía junto a su padre, que era un gran aventurero, por cierto, y arqueólogo aficionado, que se llamaba Mike Mitchell Hedges, que vivía en lo que hoy es Belice, la antigua colonia de Honduras británica, y que un día, cuando buscaba, estilo Indiana Jones, pues sí que era una especie de Indiana Jones, en las junglas del interior de Belice, ruinas mayas, porque él sostenía una teoría muy pintoresca, que él pensaba que la cultura maya estaba relacionada directamente con la Atlántida y que lo que era la colonia británica de Honduras, es decir, eso en lo que es el actual Belice, tenía que haber algún tipo de construcciones del mismo estilo que las que se han encontrado, por ejemplo, en el Yucatán mexicano, en Uxmal o en Chichén Itzá. El caso es que en 1927, cuando Ana acompañaba a su padre en unas excavaciones en Logan Town, muy cerca de la frontera con la Honduras española, pues encontraron de golpe, además, curiosamente, el día de su 17 cumpleaños, lo cual no deja de ser curioso, una calavera. Una calavera sorprendente colocada sobre una especie de altar, a la que le faltaba la mandíbula inferior, que por cierto estaba en la misma zona, puesto que fue encontrada tan solo unas semanas después. La verdad es que cuando se la presentaron a los nativos mayas que acompañaban a Mitchell Hedges en su investigación, no se extrañaron demasiado y dijeron que era una especie de representación que hacían sus antepasados como homenaje a los dioses y que se trataba en cualquier caso de un elemento que servía, pues entre otras cosas, para curar. La verdad es que como descubrimiento hay que tenerlo en cuenta. Estamos en el año 1927 en la Honduras. Encontrar una pieza como esa pesa 5 kilos con 19 gramos, es decir, es muy pesada, tiene la forma normal de una calavera humana y es perfecta, absolutamente perfecta. Está procesada con cristal de cuarzo y después de muchos años de investigaciones se ha podido determinar incluso de dónde procedía la roca o el tipo de piedra sobre la que se talló. E incluso se han hecho varias teorías de cómo se pudo esculpir. Primero, el origen. Ya el origen, cuando se descubrió en los años 80 del siglo XX, de dónde procedía, pues la verdad es que ha abierto otro misterio más sobre lo que ya era un misterio. Es que se trata de una roca de cuarzo de origen brasileño. ¿De origen brasileño? Sí, de miles de kilómetros de distancia de donde se encontró. Y luego la segunda sorpresa es que se hicieron intentos de fabricarla según como los artesanos mayas decían que se podía haber hecho. Es decir, mediante un sistema que con polvo de arena, iba poco a poco dándole forma durante un periodo larguísimo, puesto que harían falta decenas y decenas de años para lograr un resultado parecido. Hay que tener en cuenta que en el caso de esta calavera, no en todas, porque por ejemplo la que está en el Museo del Hombre de París presenta ciertas diferencias, pero hay algunas, como es el caso de esta, que la mandíbula, la parte inferior de la mandíbula es móvil, encaja a la perfección como si fuera una calavera real y los dientes de una manera se mueven y se abren y se cierran y están esculpidos uno a uno en el mismo bloque de cuarzo que el resto del cráneo. Es algo realmente asombroso. Bien, pues aquí tenemos la primera testa de cuarzo, por supuesto descarnada, encontrada en Belice, en la antigua Honduras británica, en 1927. 5 kilitos que pesaba la pieza, nada más y nada menos. Pero hubo más, ¿no? Hubo más, pero quiero también completar una
parte de esta información porque estamos hablando de la calavera más importante, de hecho se la llama la calavera del destino también, hasta de Mitchell Hedges, y es el hecho de que se mandó a analizar por un laboratorio en los años 1970, en los laboratorios de Hewlett Packard. Es decir, ya la cosa empezó a tener su crédito y su fama, porque se descubrió, como dice bien Carlos, en el 1927, aunque hay otras versiones que hablan de 1924, es decir, cuando su hija Ana cumplía esos 16 añitos recién cumplidos, además precisamente un 1 de enero, con lo cual no deja de ser bastante sorprendente ese cúmulo de casualidades que se dan alrededor de esta calavera. Pero bueno, como digo, en el año 1970 la familia Mitchell Hedges entrega pues el cráneo al laboratorio Hewlett Packard para su estudio, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué se puede determinar. Y pudo comprobarse varias cosas que empiezan a ser muy llamativas y que prácticamente también son comunes al resto de las calaveras de las que vamos a comentar esta noche. Es decir, a la conclusión que llegan estos laboratorios de Hewlett Packard es que el cristal fue tallado en contra del eje natural, en contra de ese eje natural que tiene todo cristal de cuarzo, a pesar de que los modernos escultores no podrían hacerlo, ¿no? Porque lo normal es que si tú lo haces en contra, ese cristal se fragmente, se rompa. Sin embargo, no, hay una especie de tecnología láser, vamos a llamarla así entre comillas, que se utilizó por ese tipo de cultura que ahora desconocemos, que posiblemente fuera la maya, que pudo haber conseguido esa sofisticación de calavera sin que provoque la rotura de la pieza de cuarzo. Bueno, otro de los hallazgos sorprendentes consiste en que no hallaron evidencia ni rastros de que se hubieran utilizado herramientas metálicas, en absoluto. No había ningún tipo de huella, ningún tipo de fractura, ningún tipo de incisión que indicara que había alguna herramienta metálica. El dato más desconcertante todavía, si cabe, es que estimaron que el tiempo necesario para completar el trabajo de esa calavera, la calavera del destino de Mitchell Hedges, es que tendría que haberse, en condiciones normales y actuales me refiero, tendría que haberse trabajado al menos 300 años para conseguir ese pulido, esa perfección. Algo totalmente descabellado. Por lo tanto, teniendo estos datos del laboratorio Hewlett Packard, ya nos está diciendo que nos estamos encontrando ante un objeto fuera de lo común, un objeto prácticamente imposible según lo que nosotros consideramos que tenía la tecnología maya de aquella época. Y da igual que nos vayamos a la Edad Media o nos vayamos 3.000 años atrás. Es decir, ninguna cultura tenía esa civilización, esa tecnología tan desarrollada y tan sofisticada que lógicamente le tocaría con los egipcios, con lo cual también hablaríamos de una cronología también absurda, porque los egipcios sí nos tenemos que remitir a esos 3.000 años y sin embargo aquí estaríamos hablando de unos 600, 700 años atrás. Es decir, algo está pasando en este tipo de cráneos cuando dos de ellos que también han sido analizados, muy parecidos al de Mitchell Hedges, se encuentran en dos museos muy importantes. Uno es en el Museo de Matkin, dentro del British Museum de Londres, y otro el Museo del Hombre en París. Bueno, pues también conservan sendas calaveras de cristal, de cuarzo también, muy parecidas a la de Mitchell Hedges, pero con una característica: su mandíbula no es oscilante, su mandíbula no se puede quitar, es decir, lo cual está indicando un grado de tecnología muy superior a aquellas calaveras que son macizas. Recordamos, Carlos, que no son solo del ámbito de la procedencia maya estas calaveras. Sí, no necesariamente. De hecho, la del Museo Británico en concreto, esa la compré en 1898 en una subasta en Tiffany's, de Tiffany's por $120. Claro. O sea, le salió realmente barato. ¿Dónde se compran estas y cosas? Esta en concreto, aunque se supone que parece ser que su origen estaba en el botín de un mercenario que había actuado en Centroamérica, hay rumores de que podía proceder de parte del tesoro ilegal que sacaron algunos de los acompañantes de William Walker de Nicaragua en 1856-60. En cualquier caso, es mucho más sureña. Es decir, se sabe por el tipo de fabricación que probablemente provoca de alguna viene o procede de alguna zona muchísimo más al sur, lo cual tendría cierta relación con el análisis de la roca de la de Mitchell Hedges, que, como he dicho anteriormente, parece apuntar al nordeste de Brasil. En cualquier caso, sí que es muy curioso, porque la del Museo Británico tuvo una leyenda desde el principio, y es que los cuidadores que la guardaban no querían, y la tapaban siempre con un paño negro. Entonces, antes de que se produjera, bueno, de que la cogieran en el lugar que hoy mismo tiene, se planteó un problema, y el caso es que llegaron a preguntar que por qué lo hacían. Y los cuidadores afirmaron que no soportaban los reflejos que la luz generaba a través de los ojos de cristal vacíos, de las cuencas vacías de cristal de la calavera. La verdad es que son objetos francamente extraños.
Respecto a las italianas, porque decías otros sitios, sí, efectivamente hay unas 3 que se fabricaron en Italia con cristal de cuarzo a finales del siglo XV, pero, perdón, del siglo XIV, a principios del siglo XV, pero son algo más pequeñas, pesan muchísimo menos que la original de Honduras británica, y sobre todo parecen algo más toscas, es decir, no tienen la perfección de líneas ni la definición que tienen sus congéneres centroamericanas. Por supuesto, además, en estas 2 últimas, al menos en 2 de ellas, existen claras pruebas de la utilización de elementos metálicos en su fabricación. Bueno, que se sepa, Fabergé no hizo ninguna. No, Fabergé no hizo ninguna. ¿Y la de Mongolia? Bueno, la de Mongolia es curiosa porque hay no solo una, sino varias de Mongolia como tal. Sí, lo que pasa es que, bueno, una es la más conocida, además está hecha de amazonita. O sea, que incluso se ha detectado un poco el material con el que está hecho. Pero se saben muy pocos datos, porque pasa, pues como ocurre con una que se llama Suitinger, que está tallada en amazonita, que fue descubierta pues hace 130 años más o menos por un arqueólogo chino, que tenemos el nombre, que es Zhong Fuhu, en el sureste de Mongolia. Nada más, poco más se sabe. Pero sí se puede sacar como unas conclusiones bastante curiosas. Por lo menos yo me he dedicado a hacer esquemitas para ver un poco lo que serían las supuestas calaveras mayas de las que tienen otras procedencias. Entre ellas, esta de Mongolia. Incluso se ha encontrado un esqueleto completo, el único esqueleto completo que se conoce de jadeíta, que se ha encontrado, como no, también en Mongolia. Ya no estamos hablando de un cráneo, de una calavera, sino de todos los esqueletos. Lo que pasa es que a un tamaño muy pequeñito, muy reducido. Bueno, pero no deja de ser significativo que todos ellos tuvieran esas mismas características rituales. Las calaveras mayas, por lo menos de las que yo tengo constancia después de haber leído pues distintas monografías sobre este tema, serían las 2 que hemos citado tanto del museo, del British Museum, como del Museo del Hombre en París. Por supuesto, la de Belice, esta calavera de cuerno de Michel Hedges de 5 kilogramos, que sería como la más representativa. Una que la llaman Mayan, que se encontró en Guatemala, que también estaría hecha de cristal de cuarzo y pesaría 4 kilogramos. Otra que sería la llaman más, de cuarzo, que sería la más grande de todas. Estamos hablando de una calavera de 8 kilogramos. Ahí es nada, con lo cual ya no estamos hablando de calaveras de tamaño natural. Otra muy significativa, muy curiosa y muy enigmática, que la llaman ET. ET por las características que tiene el cráneo. Fue descubierta en 1906 en Guatemala, es de cuarzo ahumado y se caracteriza por una forma puntiaguda que tiene el cráneo y una mandíbula pronunciada, muy parecido a esos cráneos supuestos de extraterrestres. De ahí que le hayan dado esa denominación. Y por último, la oceana, que estaría hecha pues también de cuarzo encontrada en la Amazonía, con lo cual nos pone sobre la pista de la calavera de Michel Hedges, cuyo cuarzo era procedente también de estas mismas latitudes. Así que todas estas serían las que de una forma o de otra tendrían una procedencia centroamericana, posiblemente maya, y que, como ves, no completarían las 13 de la leyenda para conseguir ese secreto, esa verdad revelada por parte de esa cultura maya. Pero, en definitiva, sí que estamos hablando de un misterio que está asociado a fenómenos sobrenaturales. Porque aunque no lo hemos comentado, sí decir un poco por encima que Frank Dorland, por ejemplo, un restaurador de arte que hizo varios experimentos con el cráneo de Michel Hedges, él confirma, para que es su palabra, se cree o no se cree, pero él confirma que haciendo estos experimentos parapsicológicos con la calavera, detectó un halo luminoso que circundó por varios minutos la calavera. Luego escucha unos sonidos muy agudos, parecidos a campanilleos, que llenan su casa con ese tipo de sonidos. Y otras veces, dice él, aparece dentro del cráneo unas luces o imágenes de otros cráneos, de montañas, de otros objetos, como si fueran hologramas dentro de esa calavera. Al igual que un olor muy característico proveniente del interior de la calavera. Bueno, estos datos que nos dice Frank Dorland han sido confirmados por videntes, por medios, que han tenido cerca de sí o bien esta calavera, que sigue estando en propiedad de la familia Michel Hedges, o bien en calaveras parecidas. Es decir, están hablando de que son transmisores o catalizadores de energías sutiles, no controlables, pero que servirían para proyectar imágenes holográficas de
secuencias, como de pasajes históricos, que los mayas, de alguna forma, con una tecnología que por supuesto desconocemos y que es pura ciencia ficción, hubieran conservado, hubieran metido dentro de esas calaveras y que solo podían ser activadas con la tecnología o con los conocimientos apropiados. Por cierto, y para acabar, quería decir que, para ver lo sorprendente que es, que un antropólogo belga llamado Morant realizó un análisis de las dos principales calaveras, de la del Museo Británico y de la de Mitchell Hedges, y llegó a una conclusión sorprendente. Llegó a la conclusión de que, aparte de la diferencia obvia de que la mandíbula de una es móvil y la otra no, que la primera, la de Hedges, presentaba un pulido muchísimo más perfecto, que ambas correspondían a un cráneo de mujer y que era el mismo. El mismo cráneo. Exacto. O sea, el mismo modelo sirvió para... Que la misma mujer sirvió modelo para dos calaveras diferentes. Es una especie de sacerdotisa maya. Un interesante apunte que sorprendió muchísimo a los antropólogos cuando Morant hizo su estudio. Bueno, pues hemos localizado algunas. Según la tradición maya, son necesarias 13, las 13 originales, para que una especie de cosmogonía empiece una alineación tremenda y nos ha desvelado el gran misterio del universo. ¿Qué cosas pasan, verdad? Bueno, pues estas calaveras de cristal que tanto han fascinado y tanto fascinarán. Supongo que ahora vosotros habéis despertado un cierto interés por este asunto y buscaréis, pues es de lo que se trata, que busquéis más información y así pues sabremos más en torno a uno de los misterios ancestrales de la humanidad. ¿A quiénes corresponde la elaboración de estas calaveras perfectas de cristal? En el territorio maya seguramente se encuentra la explicación todavía por descubrir. Gracias, Jesús Callejo. Toma, para ti te voy a dar esta réplica. Sí. Es una calavera de Taiwán. Ajá. Que de goma. Es un poco de goma, sí, eso es verdad. No quería decirlo así tan crudo, pero... Bueno, vale, la recojo al segundo bote. Además, si le das, ¿ves? Si metes el dedo aquí en el hueco del ojo, sale una velita por encima. Para Navidad, es para que... Es una canción navideña que iba a decir, como muy propio. Y para ti, Carlos, toma, pues esta réplica exacta de una dentadura postiza maya. Sí, preciosa. Que era de los Simpsons.